Bueno, pues ya estamos de nuevo dispuestos a viajar. Hoy la propuesta nos va a llevar hasta Verona. Ahí nos vamos a encontrar con María Valencia, una empresaria, madre de 2 hijos, que había vivido en Italia, regresó a la costa, regresó a Marbella y después las circunstancias, según nos cuenta, hizo que tuvieran que regresar a Italia. De hecho, en gran medida fue por el COVID y todo lo que pasó con gran número de empresarios. Pero bueno, está muy feliz, está muy contenta y tiene muchas cosas que contarnos. Si les parece, nos vamos a Italia, nos vamos a Verona. Bueno, María, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es ese fondo que tienes ahí de pantalla? A mí no me parece que eso sea Verona. ¿Qué es lo que has escogido para estar este ratito con nosotros? Bueno, en el fondo mucha gente me dice, claro, como estás en Verona te has puesto la arena de Verona, pero no es la arena, este es el anfiteatro de Roma. Bueno, eso es lo que me parecía a mí, lo que no quería yo era ir. Cuéntame un poquito. María, bueno, ¿y cuál fue la razón real por qué te fuiste de aquí? ¿Por qué te fuiste a Italia? Pues mira, yo he vivido ya viví muchos años en Italia. Estuve aquí una larga temporada, aquí hice mi segunda carrera y desarrollé una carrera y una actividad profesional importante en mi vida, muy interesante, pero decidí volver a España. Pues como muchos españoles, la tierra llama, la familia, todo, el sol, el buen tiempo. Y volví ya con mi marido, hemos estado 10 años los dos viviendo en la zona y decidí volver a emigrar, él conmigo, ya la familia al completo porque ya teníamos peque. Así que es un poco la historia que es muy típica porque además esto ocurre mucho. A lo mejor no por las mismas circunstancias, pero sí que ocurre mucho de un emigrante español retornado que después de un tiempo vuelve a emigrar al país al que estaba o alguno parecido. El por qué en mi caso, pues ha sido la crisis económica. Nosotros nos vimos engullidos por una crisis económica donde mi marido había abierto negocio físico en Algeciras, que ha sido el último sitio en el que hemos estado viviendo. Y bueno, eso sí llevó al final pues a un cierre de todos los negocios, una quiebra y el plantearnos. Tuvimos 2 años así, planteándonos si volver o no volver a Italia. Y la verdad es que estaba dándole muchas vueltas también a esta entrevista, a qué deciros, ¿no? Y realmente nosotros nos vimos en una situación en la que teníamos que empezar de cero, pero de cero porque lo perdimos todo. Yo había desarrollado una actividad distinta a todo lo que había sido mi profesión aquí en Italia, me había formado como terapeuta en mindfulness y estaba intentando enseñar a distintas personas a meditar, a pasar consultas, pero es una técnica que se conoce todavía muy poco o no he dado con las vías para poder desarrollarlas en la zona y me veía que yo a nivel profesional no tenía espacio para crecer y mi marido pues aún menos, porque italiano, una cierta edad, después de un montón de años con un negocio propio, las oportunidades no las veíamos en España, en el sur de España, porque la verdad es que a la hora de irnos preferimos emigrar a otro país, al país de origen de mi marido, donde yo ya había vivido y había desarrollado una actividad, a irnos a otra provincia o a otra región. Sinceramente nosotros somos enamorados de Andalucía, del sur, además, o sea, Andalucía costa, y estuvimos mucho tiempo en plantearnos volver a la Costa del Sol, empezar de cero en Estepona, en Marbella, en San Pedro, en nuestra queridísima Costa del Sol, pero no vimos las oportunidades, entonces decidimos volver a Italia. Entiendo. Y empezar de cero. Bueno,
Eres una mujer emprendedora, eres una mujer empresaria, lo has demostrado, lo eres en la actualidad, lo fuiste antes, pero ¿es lo mismo ser emprendedora que empresario realmente? Bueno, yo creo que no son la misma cosa el ser emprendedor y el ser empresario, pero sí, en mí se confluyen porque efectivamente emprendo no solo al interno de una empresa, emprendedor se puede ser también siendo empleado, es una característica de las personas, el tener esa capacidad para empezar o iniciar proyectos, y quien lo hace para sí mismo, pues bueno, se convierte en su propio jefe y al final acaba siendo un empresario. Empresario es una palabra que da mucho miedo porque siempre se piensa en las empresas grandes, con muchísimos trabajadores. Hay algunas acepciones que además hablan de empresa es a partir de una cierta cantidad de empleados, ¿no? Yo no sé si he tenido muchos empleados, la verdad, he sido empresaria, soy autoempresaria ahora, trabajo para mí misma y sí, lo bueno que tiene esto es que te permite también adaptarte al mundo y trabajar de una manera pues mucho más positiva. Yo he tenido la suerte de que la pandemia, que ha sido malísima para muchos, para nosotros incluidos porque nos ha llevado al cierre, también nos ha llevado a un cambio prácticamente de paradigma. Hemos cambiado completamente nuestra forma de vida. Yo he empezado en el mundo digital, he digitalizado mi nueva profesión. Es algo que es muy excitante, sobre todo para personas con mentalidad como la mía, porque son retos nuevos. Sí. Son cosas que empiezas con mucha ilusión y empiezas a expandirte. He tenido la suerte de también encontrar una empresa donde yo me encuentro muy a gusto, con la que colaboro directamente, que me permite trabajar desde cualquier punto del mundo, desarrollar una carrera bastante increíble y dentro de lo que es la empresa como colaboradora, y que además me permite trabajar desde donde esté. Y eso, pues, no solo soy una inmigrante, soy una inmigrante ahora en Italia, sino que además soy mamá de dos niños muy pequeñitos y con necesidades especiales. Por lo tanto, trabajar desde casa para mí es fundamental. Oye, perdóname que te interrumpa. Aún habiendo estado tanto tiempo en Italia y llevando tanto tiempo ahora, ¿te sientes inmigrante, ya que lo has mencionado? Bueno, cuando te vas a otro país, los primeros 2 años son muy difíciles y te sientes un extranjero, en toda regla. Pero yo eso ya lo viví en su momento aquí en Italia hace 20 años. Incluso recuerdo que tuve un episodio en el trabajo con un compañero que estaba al mismo nivel que yo, que bueno, era xenófobo. Y yo soy española y él es italiano, o sea que son cosas que dices, imposible que esto pueda pasar. Pues sí, pasa a día de hoy. Y bueno, cuando estás en otro país eres un extranjero. Y sí, eres un inmigrante, efectivamente. Cómo lo vivas depende mucho de ti, de tu percepción de la vida, de tu filosofía de vida. Yo lo vivo muy bien, yo me siento completamente integrada. Aunque no hable bien, o aunque tenga errores gramaticales todavía a día de hoy, que algunos tengo, pero me siento muy bien acogida e integrada. Es curioso eso que mencionas porque, bueno, me llama mucho la atención que un italiano te vea un español tal, pero bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor, ¿no? Y es muy curioso porque yo tuve la oportunidad de vivir en el extranjero también un periodo bastante grande, y aun cuando era de habla hispana, ya en cuanto tal, es verdad que tira, que como se suele decir, la tierra tira mucho. Esto es una anécdota que te cuento a ti y se lo cuento a todo el mundo, aprovecho el programa. Yo me acuerdo que iba a haber un festival, un concierto o algo así, ¿no? Y de repente la orquesta que estaba tocando empezó a tocar el Mediterráneo de Serrat. Y se me pusieron los vellos de punta, pero era de recordar, porque cuando hablaba más del sur de España, la costa, el Mediterráneo, decía, por Dios, yo me quiero volver ya, yo me quiero volver ya. Son las cosas. Bueno, la Arena de Verona, la famosísima Arena de Verona, el anfiteatro romano.
Como monumento romano tiene una conservación espectacular para lo que se ve por ahí, y está muy bien conservado dentro y fuera, y es espectacular su doble ala, porque tiene una doble ala. Son pocos los anfiteatros de estas características, es pequeñito, y a día de hoy se sigue utilizando todos los veranos para hacer conciertos de ópera lírica. A quien aprecia la lírica, quien conoce la lírica, sabe que la Arena de Verona es un referente para muchísimos músicos y para muchísimos públicos que ama lo que es la lírica. Es espectacular, y yo invito a todos a que disfruten de una ópera de lírica en la Arena de Verona, porque la sensación que se tiene no es como en un teatro, la acústica es espectacular. Bueno, ¿y por qué precisamente Verona? Porque bueno, en Italia también es verdad que lo más conocido, pues Roma, Sicilia, no sé, bueno, ciudades a lo mejor que han sonado mucho más que Verona en sí, aunque es verdad que Verona tiene una importancia relevante en la historia de Italia, pero bueno, la pregunta es esa, ¿por qué Verona? Sí, la verdad es que Verona es la ciudad de Verona. No, yo no estoy en Verona capital, estoy en la provincia, en un pueblo de la provincia de Verona. Aquí tenemos casa, aquí vive mi marido de aquí, este es su pueblo, entonces aquí tenemos casa, tenemos familia, están los tíos de los niños, sus primos, y es más fácil empezar así porque no empieza realmente de cero. Tenemos los contactos, mi marido en cuanto llegó pues empezó a trabajar, y básico, que era impecable, y además en su trabajo, porque allí en España desarrolló actividad empresarial, pues no tenían nada que ver. Él es arqueólogo y habíamos abierto cafetería, bar, agencia de viajes, esas cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la arqueología, y aquí desarrolló su actividad. Hombre, si te das la vuelta ya tienes donde trabajar, ¿no? Ya sabes con lo que estamos viendo. Oye, te he preguntado esto porque en cierto momento me dijiste que había sido casualidad. Casualidad, no, pero sí fue, lo que sí ocurrió es que yo no quería volver. A mí me costó mucho, a ver, yo vivía aquí, tenía mi carrera aquí, mi empresa, porque tenía mi propia empresa, y además me habían ofrecido una oportunidad de crecimiento empresarial importante. Eso me asustó mucho y yo decidí volver a España. Pero claro, me tenía que llevar al italiano. Y me costó mucho tomar esa decisión, ¿no? De dejar todo lo que tenía aquí y volver a España. Cuando ya, después de 11 años en España y súper integrada además en la zona, pues con la asociación, con todo el mundo asociativo, con el norte de Marruecos, con los negocios, decidir volver a Italia era una decisión difícil de tomar, y con dos niños pequeños que además no sabía aquí pues cómo me iba a encontrar el sistema sanitario, sobre todo, ¿no? Porque ya digo que los dos tienen necesidades especiales. Entonces, pues, y ahora empiezo allí sin saber qué tengo que hacer, dónde los tengo que llevar, los colegios, cómo es el sistema educativo a ese nivel, cómo funciona. Era miedo. Y fue casualidad porque me dio por mirar en Facebook las publicaciones del colegio al que iban a ir mis hijos en el caso de que yo me volviese aquí, en el pueblo en el que estoy. Yo estoy en un valle del Prealpe, un pueblo muy pequeñito, es una pedanía de un pueblo muy pequeño, se llama Illasi. Y cuando vi el cole y vi lo que hacían con los peques, dije, pues no me puedo creer. De cabeza, ¿no? Eso es el top. Qué bueno. Lo encuentro, quizás algo parecido lo puedo encontrar en la Costa del Sol, totalmente privado, y probablemente pagando pues 4 o 5 veces lo que voy a pagar aquí, lo que estoy pagando aquí. Y en una circunstancia como la mía, después de una quiebra y un empezar de cero, obviamente fue nuestra primera opción, irnos a Estepona, Marbella, a vivir ahí, pero claro, tenemos que empezar de cero. Así que la elección fue casual porque encontré por casualidad la publicación del colegio de este pueblo, no me lo esperaba, y cuando lo vi decidí que sí, que volvíamos. Bueno, pues me parece que el destino ahí te dijo, mira,
chequea esto que va a ser tu próximo destino, nunca mejor dicho. ¿Qué sitios te gustan de Marbella? Y a mí en Marbella me gusta toda. La verdad, me gusta toda. Me gusta mucho la playa, nuestra costa. Me gusta mucho la Plaza de los Naranjos. Tengo que decir que yo soy mi primera formación es arqueología, entonces ahí hay un feeling especial y la Villa Romana es espectacular, no sé cuántas veces la habré visto. La Basílica Paleocristiana es un sitio además que me gusta mucho porque como está en medio del campo, pues tiene, además ya de lo que tiene a nivel cultural, no a nivel arqueológico o lo que queda a nivel arquitectónico, tiene ese encanto de estar en medio del campo. Y a mí ese sitio me parece espectacular. Es lo que más me gusta. A lo mejor, claro, yo como soy un poco friki, pues restaurante tal, es un poco friki. Me gusta mucho la Basílica Paleocristiana y la Villa Romana de Río. Ahí va a ir yo porque, hombre, ya tengo que aprovechar, ya que lo tuyo también es la arqueología, tu marido, ¿consideras importante la Villa Romana al lado de, porque yo imagino que habréis visto un montón de villas, un montón de vestigios históricos? ¿Qué tal es la nuestra realmente, desde el ojo de un profesional? Pues mira, Joaquín, esa ha sido un poco mi espinita durante todos los años que yo he pasado ahí en España de vuelta, porque antes de empezar con yo he cambiado totalmente mi profesión y ha sido por mis niños, pero cuando yo trabajaba aquí como arqueóloga, sí que había desarrollado mucha actividad en dinamización de centros históricos, dinamización de espacios culturales y sobre todo promoción. Y claro, cuando yo vuelvo a mi tierra, lo que yo intenté, primis, fue crear una empresa para precisamente hacer eso. Es una verdadera pena, para una persona que además es de allí, es como un dolorcito en el corazón ver que contamos con unos recursos arqueológicos, históricos y naturales que son brutales, que se los sueñan en muchos sitios porque no los tienen y no sabemos sacarle rendimiento económico y crecimiento económico para nuestras localidades. Es de verdad un dolor en el corazón. Para una persona que siente pasión por esto que estoy diciendo, porque a lo mejor a alguien que le da igual en sí, la arqueología, la cultura, en líneas generales, pues claro, no le va a llegar. Pero para una persona que realmente ama la cultura y que ama su pueblo, porque cuando vives fuera, aprecias muchísimo más las pinceladas, los matices, los rinconcitos, los aprecias mucho más y te haces como más de allí. Eres más andaluza. Vamos, yo recuerdo lo que lo hago, vamos, de hecho lo he estado haciendo, de ponerte a cantar el himno de Andalucía, que tú dices, estoy yo de Andalucía, lo he cantado mejor en mi vida, ahora lo he cantado de chiquitina, pero cuando estás fuera, eso te sale. Te sale la feria, te amas más el flamenco, amas más tu tierra. Bueno, y estando allí, y en el aspecto gastronómico, de comida, ¿qué echas de menos realmente? ¿Son los productos iguales? ¿Todo sabe igual? Hombre, porque es verdad que somos mediterráneos, pero, a ver, ¿hay algo que eches de menos de verdad? Sí, casi la mayoría lo puedo hacer aquí, lo puedo elaborar, pero echo de menos ir a comer un espeto. ¡Qué bueno! Eso se echa mucho de menos. Se echa de menos, por ejemplo, aquí en la zona que yo estoy no encontramos muy buenos tomates, entonces el gazpacho no está igual. Ve. No está igual de bueno. Echo de menos pues, un montón de cosas, la verdad. El jamón no es igual. Aquí el jamón serrano es dulce. El pata negra aquí no lo tenemos. Se echa mucho de menos. Y yo estoy en una zona donde no hay mucho pescado, entonces yo sí echo mucho de menos toda la cocina con pescado fresco, ¿no? Porque aunque llega el pescado de Venecia, es pescado de la laguna, no es igual. No es lo mismo. Es pescado al que estás acostumbrado. Bueno, eso es lo que no está acostumbrado. ¿Y qué es lo que has descubierto allí? Que digas, si venís a Italia o si venís a Verona, tenéis que probar. ¿Qué es lo que descubriste y dijiste, esto me lo quedo yo para siempre en mi cocina?
Bueno, la cocina italiana es súper rica y además es muy, muy diferente. De una provincia a otra encuentras muchos platos tradicionales. En Verona, si venís a Verona, tenéis que probar sí o sí el leso con lecrán, que sería, es un puchero, una especie de puchero del nuestro, solo que lo hacen sin tocino. Aquí no utilizan el tocino para el puchero, o sea que es más saludable. Y como segundo plato, lo que para nosotros sería la pringá, para ellos es el leso sería la parte de la carne cocida y la peara es una crema que se hace a base del caldo del puchero con muchísima pimienta y grano padano y pan rallado. Hacen como una especie de puré y eso se come con la carne. En lugar de mojar el pan, pues lo mezclan con esta crema. Es súper típico de Verona y hay que probarlo. Pero tú Luego estamos en una provincia donde nuestra capital es Venecia. Entonces, bueno, hay que probar el spritz, que es un aperitivo que está súper rico. Ah, vale. Porque seguro que lo encontráis en Marbella también en muchos sitios. El Aperol y el vino blanco espumoso. Oye, pero... Hombre, yo sé que tú como nutricionista a lo mejor pues no, pero les habrás enseñado a mojar el pan en la salsa, ¿no? Les habrás dicho, pero vosotros tenéis que hacer esto también, ¿no? Bueno, ahí tengo un pequeño problema, porque yo con el pan no me llevo bien. O mejor dicho, con la harina de trigo no me llevo bien. Pero con la harina de trigo no. Pero bueno, sí, la verdad es que hago muchas paellas. Aquí les gusta muchísimo a la gente que les haga la paella. Y la tortilla de patatas también. Hombre, es verdad, se nos había olvidado algo tan típico. Tú pasaste mucho tiempo en el campo de Gibraltar y antes he mencionado que estuviste en los REM, en la REM de aquí, tanto como el campo de Gibraltar, y también has hecho... participabas mucho sí, en formaciones del lab, ¿no? De la Junta, ¿no? Sí, estuve bastante tiempo además yendo a hacer formaciones allí en Andalucía Lab, sí. Me parece un centro que se lo sueñan en muchas regiones. Ahí sí que tenemos una suerte impresionante. Es un gran centro y además ser público, bueno, una pasada. Una pasada. Creo que esa es una de las joyitas que no se está promocionando adecuadamente, porque si no habría cola para hacer las formaciones. Oye, se nos acaba el tiempo, pero yo me gustaría destacar que, bueno, aparte que se ve que ya controlas todas las conexiones online y las comunicaciones, tú sigues formando a personas vía online, o sea, estás allí en Verona, pero me decías que hablas con gente de Cádiz, de Málaga, de Granada, así que no te separen de Andalucía, ¿no? Pues no. La verdad es que tengo incluso algunas alumnas en Alemania, pero eran de Jerez. Sigue estando ese lazo importante. Es verdad que con Latinoamérica empiezo a trabajar también mucho, porque el hecho de ser hispanoparlante te abre muchísimas puertas. Entonces, pues, sí, de hecho ahora estamos creando un curso virtual un poquito más largo y está enfocado precisamente al público latinoamericano porque es de allí de donde ha llegado la demanda. Pero bueno, atiendo a nivel 1 a 1 a personas pues, de momento de habla hispana. Con el habla italiana no tengo ningún problema, yo soy bilingüe y en italiano no trabajo en online porque de momento pues me conviene más hacerlo de manera presencial. De italiano no te he preguntado, que si lo hablabas, pues lo daba yo ya por hecho que era bilingüe después de tanto tiempo. Bueno, me gustaría que de una forma breve, para que no nos centráramos en eso mucho y se nos está acabando el tiempo, bueno, digas a los que te estén viendo, a que no te conozcan, a lo que te dedicas, que es, a ver si lo recuerdo yo, que es las formaciones terapéuticas e individuales de consultorías nutricionales y que me decías a mí a nivel privado, dice, bueno, para los deportistas también hay, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo funcionas. Sí, bueno, pues te posiciono un poquito en esto que tú dices, pero si eres arqueóloga que está haciendo nutrición, ¿no? Esta mujer, ¿cómo ha saltado ahí?
Bueno, pues la vida te va llevando a sitios insospechados y lo que sí creo que me define más que cuando hablan de mí, sobre todas las personas, algunas compañeras de red, no es el ser empresaria o emprendedora, sino el ser resiliente. Eso sí, creo que es algo que deberían enseñar en el cole, porque sobre todo en estos tiempos, ¿no? A ser resilientes, a ser capaces de adaptarnos al momento que estamos viviendo y de cambiar incluso y de virar, ¿no? Y pasar pues, de haber sido una arqueóloga pues, con un trabajo muy estable a pasar a ser una consultora en nutrición funcional, neuronutrición y terapeuta en mindfulness. Yo empecé primero con la meditación, con la mindfulness y la psicología cognitiva. Cuando llegaron mis hijos, yo ya tenía una buena base en ese campo y ya estaba trabajando en ese campo, aunque no veía mucho futuro en la zona, en la Costa del Sol ni en la Bahía de Algeciras. Llegaron los niños, con los niños llegaron problemas que había que solucionar, o más que problemas, dificultades, ¿no? Estas dificultades me pusieron delante a una nueva vida de la que tenía que aprender. Entonces empecé a formarme como nutricionista. Hice un máster en nutrición aplicada a la clínica, salud digestiva, microbiota. Sigo haciendo cursos de expertos. A día de hoy estoy haciendo otro. ¿Por qué? Pues porque primero en mi familia existe la necesidad de entender y de poder vivir de manera saludable. Y esto después se ha traducido a pasarlo a los demás y a enseñar a los demás a cambiar los hábitos, que no es una cosa sencilla, no es hacer dietas, sino a cambiar el hábito para tener una vida sana, una vida saludable. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos, porque todos queremos vivir con salud, todos tenemos que comer todos los días y todos tenemos cada vez más problemas. Entiendo. Entonces, efectivamente, sigo a personas que hacen deporte porque llevan una nutrición específica para mejorar su rendimiento deportivo. Sigo personas que tienen patologías como pueden ser fibromialgia, colon irritable, inflamaciones continuas, ansiedad, depresión, una infinidad de problemas, sobre todo mentales. Los problemas mentales están muy asociados a los problemas digestivos y viceversa. Y todo esto se puede tratar, se puede trabajar desde un punto de vista un poco más holístico, más integrativo, ¿no? Esto es medicina integrativa. Vale. Y eso es lo asesoro, acompaño incluso durante el proceso y sobre todo formo, porque cuando una persona está formada mínimamente en cambio de hábitos y nutrición, luego no tiene que volver al nutricionista. Y lo último ya, antes de que se me olvide, cuando estás allí, cuando estás con los amigos, No, yo soy de Marbella, yo soy de la Costa del Sol. ¿Conocen Marbella? ¿Qué conocen de la Costa del Sol? ¿Qué es lo que te dicen? Conocen todo el mundo Marbella, sí. Es muy difícil que no sepan dónde está Marbella. Marbella está súper bien ubicada en el mapa mental de la gente. Sí. Cuando yo digo de dónde eres española, siempre me preguntan pensando que soy latinoamericana porque hay muchos, claro. Digo, no, yo soy española. ¿De dónde? De Andalucía. Andalucía también la ponen en el mapa. Muy bien, además. ¿Y de dónde en Andalucía? Pues mira, de una ciudad que está en Málaga, no sé si la conoce. Yo siempre empiezo así, aunque después siempre digo, sí, claro. La mayoría de la gente que conozco, que les digo que soy de Marbella, me dicen que han estado ya en Marbella. ¡Qué bueno! Algunos hace 40 años. Sí, sí, claro. Y me cuentan, pues todavía sigue abierto el restaurante y tal, el hotel, no. Hace 40 años, pues no tengo ni idea. Pues mire usted, me pilló a mí un poquito. Sí, ya en pañales. ¿Te apetece venir de vez en cuando o no? Sí. De hecho, ya te digo, tengo clientes, tengo en mi número, en mi grupo más numeroso de clientas o de alumnas, yo las llamo todas alumnas, no las llamo ni clientas ni pacientes, no me gusta, son alumnas todas, están ahí, están en Marbella, en Estepona, en Fuengirola, en Tarifa, en Algeciras, o sea, en esa zona. Y yo ahora en enero he estado como 20 días de vacaciones y ahora vuelvo a bajar en marzo.
el 14, que no sé, se me ha pasado a decírtelo. Bueno, y una de las últimas cosas, antes de que se me pase. Es verdad que somos muy similares, pero ¿cómo es el carácter del italiano y el español? O el italiano y el andaluz. Es verdad que el andaluz también dentro de España tiene una personalidad bastante importante, bueno, igual que pues los vascos o los catalanes, en fin, cada región tiene su carácter, pero si generalizáramos y cogiéramos entre españoles e italianos, hay mucha diferencia. Sí, en líneas generales sí, es diferente. Y luego puntualizando un poquito, yo me encuentro en el norte de Italia. Y en el norte de Italia tienen una manera de ser que a mí me recuerda mucho a la gente del norte de España. Son personas que a nivel social tienen sus grupos sociales muy cerrados, entonces cuesta un poco entrar. Es cierto que cuando entras en el grupo social ya te quedas para toda la vida, como pasa con mis amigas del País Vasco, por ejemplo. Es igual, a mí me recuerda mucho a ellas, ¿no? Es un poco duro para una persona, para una andaluza, porque tardas mucho en socializar, tardas mucho en crear tu propio grupo o en entrar en los grupos. Es más fácil entrar en esos grupos si te lleva alguien, es decir, si tu pareja o un amigo o una amiga te introduce en su propio grupo, así se entra mucho más fácil. Pero es cierto que los caracteres son distintos, son muy distintos. Incluso diría yo que la manera de ver las cosas, de ver la vida, es también diferente. No es como, no, hay diferencias que en una toma de contacto superficial no te das cuenta, pero cuando vives en el día a día sí lo ves, claro que sí. Me voy a hacer una idea. Bueno, pues María, te voy a dejar tranquila. Oye, una última cosa, tenemos nueva presidenta, ¿no? Tenemos nueva presidenta, sí. ¿Cómo vive Italia esto? A mí hace mucho tiempo que de política mejor no hablar. Ah, bueno, pues entonces no hablamos. La política es un desastre, completamente. Yo hace mucho tiempo que decidí que yo iba a ser la que iba a comandar mi propia vida. Gestionar tu propia vida. Emocional. Y yo la televisión, no tenemos televisión, que es decir, pública, no tenemos, nunca. Yo creo que nosotros las noticias que vemos son las noticias que buscamos y luego pues cuando tienes que ver una película, pues ves una película, una serie. O una serie, ¿no? Pero es muy caótico. Bueno, pues no sé si has visto las 12 pruebas de Asterix. No, pero bueno, vamos a dejarlo entonces porque ha sido una anécdota porque me he acordado de repente y digo, anda, pero si ha pasado esto. Oye, te quiero agradecer muchísimo este ratito que hemos echado de charla, encantadísimos de hablar contigo, de conocerte, que por cierto que están de reformas detrás tuya, ¿no? Porque estoy viendo unos andamios, que ya le toca, ¿no? Bastante está aguantando. Pues sí, la verdad es que yo invito a la gente a que vea el anfiteatro de Verona, que está en mejores condiciones que el Coliseo. ¿Ah, sí? Roma, hay que verla, pero el anfiteatro de Verona es muchísimo más impactante porque está mucho mejor conservado. Vale, pues mira, nos quedamos con ese apunte. Lo dicho, oye, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y a cuidarse, y a cuidar a esos niños. Gracias, un besazo. Un beso. Hasta luego.